Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar el capítulo 35 del libro del profeta Ezequiel. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención, la palabra de Dios. La palabra de Yahvé vino a mí. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia el monte Seir y profetiza contra él. Dile, así dice el Señor Yahvé: me levanto contra ti, oh monte Seir, extenderé mi mano contra ti y te dejaré muy desolado. Arruinaré tus ciudades, quedará devastado, y sabrás que yo soy Yahvé. Porque albergaste un antiguo odio y entregaste a los hijos de Israel a la espada en el tiempo de su calamidad, en el tiempo del castigo final. Por mi vida, dice el Señor Yahvé, juro que te convertiré en sangre, y la sangre te perseguirá. Convertiré al monte Seir en un desierto, y extirparé de él al que va y al que viene. Llenaré sus montes de cadáveres, en tus colinas y en tus valles, y en todos tus ríos caerán los muertos a espada. Te convertiré en una desolación perpetua, y tus ciudades no serán habitadas, y sabrás que yo soy Yahvé. Porque tú has dicho, estas dos naciones y estos dos países serán míos. Los tomaremos en posesión, siendo que Yahvé estaba allí. Por mi vida, dice el Señor Yahvé, que obraré con la misma ira y envidia con que obraste contra ellos en tu odio. Y me haré conocer a ellos cuando te juzgue. Sabrás que yo, Yahvé, he oído todos los insultos que dijiste contra los montes de Israel, diciendo: están asoladas, no las dieron para devorarlas. Contra mí fueron alternos y fueron altaneros, multiplicando sus palabras contra mí. Yo lo escuché, así dice el Señor Yahvé. Cuando se regocije toda la tierra, yo te asolaré, por haberte regocijado a causa de la herencia de la casa de Israel, porque fue asolada, así haré contigo. Serás tú también asolado, monte Seir, y todo Edom totalmente, y sabrán que yo soy Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender, podamos darle entendimiento a lo que hoy la palabra de Dios nos ha dicho. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, Santa Biblia de Hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, mis hermanos. Agradecido con Dios porque nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. Agradecidos también con cada uno de ustedes por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. También le damos la bienvenida a estas nuevas personas que recientemente se han suscrito al canal. Les comparto la alegría, la emoción con cada uno de ustedes de que ya pronto llegaremos a los 2000 suscriptores. Y todo esto al apoyo y a las gracias de cada uno de ustedes. Si escuchamos una ambulancia, porque está pasando una ambulancia por aquí. Pasan mucho las ambulancias cerca de donde yo estoy. Y entonces pues como a 2-3 cuadras queda el hospital. Y entonces a cada rato se están escuchando ambulancias. Si se llega a escuchar en el video, bueno, saben que es porque pasa una ambulancia. No es porque cualquier otro ruido aquí cerca, no. Es una ambulancia pues que pasa hacia el hospital. Entonces, como les decía,
ya estamos a punto de llegar a los 2000 suscriptores. Creo que faltan como, no sé si son 60 o 70 suscriptores, 60 personas para llegar a los 2000. Y bueno, bendito sea Dios que nos está dando esa oportunidad de que esta familia siga creciendo, de que esta familia siga aumentando y sean muchas más personas las que se alimenten de la palabra de Dios. Tanto como yo, como los que ya estamos en el canal, pues nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Pero también hay personas nuevas que han querido alimentarse del mensaje de Dios. Y eso me alegra y eso me contenta, porque podemos saber y podemos ver que la palabra de Dios está llegando a muchas más personas. Y esa es la intención de nosotros a través de este canal, de que la palabra de Dios se difunda, se expanda. Porque hoy día sabemos que las redes sociales se están usando para otras cosas, ¿sí? Para cosas del mundo. Pero para las cosas de Dios poco se está usando. Entonces, la intención de este canal es eso, que la palabra de Dios se expanda, que el mensaje de Dios se transmita a demás personas. Esa es la intención de este canal. Hace unos días me preguntaba un muchacho por las redes, me escribió al privado y me decía que con qué intenciones tenía yo este canal, que con qué intenciones hacía yo los videos. Y bueno, sencillamente yo le respondí que la intención mía era transmitir el mensaje de Dios. No había otra intención. Él me decía, claro, pero es que tú vas a conseguir ingresos en el canal. Esa es otra intención. Y yo le decía, pues sí, sabemos que en YouTube se puede conseguir ingresos. No es fácil. No es fácil. Pero yo le decía, pero todavía yo no consigo ingresos de YouTube. Todavía yo aún no estoy monetizando. Entonces le decía, entonces mi intención no es por el dinero. Mi intención no es por conseguir las cosas tan fácil, sino que mi intención es transmitir el mensaje de Dios, porque es una misión que Dios me puso a mí. Es una misión que me puso y que pues no la había descubierto hasta tal punto que me llegó la oportunidad de descubrirlo, de que Dios me dijo, epa, yo te tengo una misión y es esta y esta, hazla. Y Dios poco a poco me ha dado su sabiduría, me ha dado su entendimiento para entender su palabra. Poco a poco me ha dado las herramientas para poder transmitir su mensaje. Poco a poco me ha dado los instrumentos, como por ejemplo el celular, como por ejemplo el micrófono, como por ejemplo las luces, la iluminación, el internet y sobre todo las personas que siempre están ayudando, que siempre están aportando su granito de arena. Entonces mi intención, le decía yo a él, mi intención es transmitir el mensaje de Dios, no otra intención, sino llevar el mensaje de Dios, sino que esa palabra que está escrita en la Biblia, ese mensaje que Dios dejó, mi intención es que llegue a más personas, porque sabemos que hay personas que no conocen las cosas de Dios, sabemos que hay personas aún que no están cerca de Dios. Y a través de este canal lo que hacemos es que las personas sencillamente conozcan las cosas de Dios, escuchen el mensaje de Dios y si ellos quieren acercarse, se acercan a Dios. Entonces agradecidos, contentos porque ya pues estamos avanzando, estamos creciendo y bendito sea Dios por eso. El día de hoy hemos escuchado el capítulo 35 del libro del profeta Ezequiel. El video anterior hablábamos sobre un reclamo que hacía Dios hacia los pastores, hacia aquellas personas que eran responsables de llevar a un rebaño por el buen camino. Era un video muy bonito, era un mensaje de Dios muy bonito. Pues de ese video, pues como sabemos, también estamos haciendo videos en TikTok y entonces los videos que subo a YouTube los edito, hago unos cortos y los subo a TikTok. Entonces ese último video donde hablábamos sobre los buenos pastores, sobre las personas que debían enseñarle las cosas de Dios a los demás, le ha gustado mucho a la gente, le ha llamado mucho la atención, porque es una realidad que estamos viviendo.
y que Dios a través de ese capítulo nos dio ese mensaje. Y esos videos a mucha gente le ha gustado, mucha gente ha empezado a seguirnos. Ya en TikTok somos como casi 1200 personas que nos siguen, creo, no sé. No he visto muy bien la cantidad de personas que nos siguen en TikTok. Entonces, la palabra de Dios está haciendo efecto. La palabra de Dios está llegando a más personas. Y como les decía, hoy hemos escuchado el capítulo 35 del libro del profeta Ezequiel. Hoy escuchábamos cómo Dios le decía a Ezequiel: hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia el monte Seir y profetiza contra él. Ezequiel, su misión era transmitir el mensaje de Dios sobre aquellos pueblos. La misión de Ezequiel que Dios le había dado no era cualquier misión, no era cualquier cosa. Era nada más y nada menos que profetizarle a aquellos pueblos que estaban haciendo las cosas mal. Nada más y nada menos, esa era la misión de Ezequiel. Una misión no fácil. Tenía una responsabilidad grande. Sí. De que si Dios hoy le decía a Ezequiel, necesito que vayas a aquel pueblo a decirle esto y esto y esto. Y que Ezequiel de la noche a la mañana diga: yo no lo quiero hacer, yo no voy a ir. Imagínense. Era una responsabilidad grande. Era una misión no fácil. Pero aún así Ezequiel siempre estaba dispuesto. Ezequiel siempre estuvo a disposición al 100% para hacer lo que Dios le mandaba, lo que fuera. Y en primer lugar, Dios hoy quiere que ustedes y yo aprendamos a que cada uno de nosotros estemos dispuestos, que pongamos nuestro corazón al servicio de Dios. Sí, que si Dios a nosotros nos dice que debemos ayudar al vecino transmitiéndole la palabra de Dios, debemos hacerlo. Debemos estar dispuestos a transmitir el mensaje de Dios. Aprender de Ezequiel. Fue un buen profeta. Fue un buen mensajero de Dios. Fue obediente. Fue humilde ante Dios. Y Dios en primer lugar a nosotros nos quiere enseñar es eso. Que seamos humildes. Que seamos obedientes. Y que estemos dispuestos 100% a ser servidores de Dios. No hay nada más hermoso, no hay nada más bello que servirle a nuestro Señor. No lo hay. Mire, yo le aseguro que usted decide servirle a Dios y va a ver cómo su vida va a cambiar, cómo su vida va a ser distinta, donde su vida va a estar tranquila, donde usted va a ser feliz, donde usted no va a tener ninguna preocupación, porque todo se lo va a dejar en manos de Dios. Y va a sentir cómo su corazón se va a llenar de orgullo, pero de orgullo del bien. De decir: me siento orgulloso de que le estoy sirviendo a Dios. Va a sentir cómo su corazón se llena de amor de Dios. Sí, es muy bello, es muy hermoso servirle a Dios. Mire, el tiempo que duré yo sirviendo en la iglesia de Santa Rosa, de donde yo soy, no me puedo quejar de nada. Fue un servicio hermoso. Fue un servicio donde aprendí muchas cosas, donde vi que lo mejor es estar cerca de Dios. Es lo mejor. Y entonces Dios a nosotros hoy en primer lugar nos quiere enseñar que estemos dispuestos a hacer lo que Dios nos mande, a estar dispuesto a servirle a Dios. Y Dios le decía a Ezequiel: vaya ya a aquel pueblo y dígale lo siguiente. Profetiza contra ese pueblo y dígale: así dice el Señor Yahvé, me levanto contra ti, oh monte Seir. Extenderé mi mano contra ti y te dejaré muy desolado. Aquel mensaje que Dios le había dicho a Ezequiel para que se lo transmitiera al monte Seir era un mensaje de reclamo. Era un llamado de atención para estas personas. Le dice Dios: te dejaré
muy desolado, es decir, lo va a dejar sin nada, lo va a despojar de todo. El mensaje de Dios para esta gente era un llamado de atención, era una advertencia. ¿Por qué? ¿Por qué sería que Dios le había mandado este tipo de mensaje al monte Seir? Pues vamos a escucharlo de la palabra de Dios. Y continúa Dios diciendo: arruinaré tus ciudades, quedarás devastado y sabrás que yo soy Yahvé. Porque albergaste un antiguo odio. Porque albergaste un antiguo odio, dice Dios. Dios no le envió un mensaje porque quiso al monte Seir, no. Es porque esta gente había cometido algo mal. Había albergado un antiguo odio, dice Dios. El pueblo estaba tranquilo, la gente estaba en paz. Pero como siempre, hay uno que quiere que las cosas no estén bien. Y entonces hubieron personas que se encargaron de transmitirle, de sembrarle el odio a los demás, de sembrarle el pecado a los demás, que estaban tranquilos, que estaban quietos. Llegó alguien y dijo: no, voy a sembrarle a esto, como están tranquilos, voy a sembrarle un pecado, el odio. Y entonces, por eso era el llamado de atención de Dios para el monte Seir. Porque no era posible que si ellos estaban tranquilos, si estaban en paz, estaban tranquilos, ¿por qué tenían que haber personas que tenían que sembrarle el odio a ellos? Entonces Dios no lo iba a permitir. Dios no iba a dejar que el odio, que el pecado los consumiera. Y el llamado de atención no era porque Dios quería hacerlo. No fue porque Dios le apeteció. No. Es porque Dios lo que quiere es que ustedes y yo estemos bien. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y a Dios le dio tristeza, a Dios le dio dolor de ver cómo habían personas que le estaban sembrando odio a los demás. Y hoy día en el mundo pasa lo mismo, de que hay personas que se están encargando de sembrarle odio a los demás. Mire, y es que hasta tal punto que le siembran el odio, tanto así que esas personas sientan odio a esa persona que se la está sembrando. Sí. Por ejemplo, lo que pasa aquí en nuestro país de Venezuela. Que hay personas que lo que están haciendo es sembrarle el odio a los demás, que vivan en pecado. Y entonces, por eso es que hoy día hay personas que sienten odio, que sienten rencor hacia el gobierno que está en Venezuela. Las mismas personas que están dentro del gobierno están haciendo que las personas del pueblo, sencillas, humildes, tengan odio hacia ellos por las cosas que están haciendo, por las cosas abominables que están cometiendo. Lo que quieren es que las personas, lo que quieren es que el país, el pueblo, viva con el odio, viva con un miedo, viva con un rencor hacia ellos. Y Dios, hoy a nosotros, si hay una persona venezolana que nos está viendo, nos está escuchando, hoy Dios a nosotros nos dice que no lo permitamos. Que no dejemos que ese tipo de personas nos siembren el odio a nosotros. Que nosotros como venezolanos queremos la libertad, sí. Es un derecho para nosotros. Es un deber. Porque queremos ser libres, porque queremos vivir tranquilos. Pero no permitamos que ese tipo de personas nos siembren el odio. Porque el día de mañana a lo mejor esas personas ya no estén. Pero el rencor va a quedar en nosotros. Pero el odio va a quedar en nosotros. Sí.
A lo mejor nos sintamos felices, aplaudamos porque las personas desaparecieron, porque las personas salieron. Pero en lo profundo de nuestro corazón va a quedar el rencor y va a quedar el odio hacia esas personas por lo que hicieron. Y Dios lo que quiere de nosotros es que estemos tranquilos, que no tengamos odio, que no dejemos que esas personas se ensucien nuestras vidas, que no dejemos que esas personas se ensucien nuestro corazón. Sí, y así pasa también en todo el mundo, de que hay personas que se encargan en sembrarle odio a los demás, por un comentario, por un chisme, por un cuento. Sí, mire, las redes sociales hoy día muchas personas la usan para eso, para sembrarle odio al otro. ¿Sí? ¿No han visto ustedes que a veces hay personas que hacen videos tranquilos, un video normal, sencillo, hablando de algo interesante, por ejemplo, y no falta uno, o dos, o tres, que lleguen y le coloquen en los comentarios algo que no esté bien, solamente para crear un conflicto, y que esa persona que subió el video sienta odio, sienta rencor contra esa persona? No lo han visto. Solamente por maldad. Y dice Dios que eso Dios lo va a rechazar. Dios lo va a acabar. Y eso pasaba con este pueblo. Estaban tranquilos, estaban contentos, estaban en paz. Pero llegaron alguien que querían hacer maldades. Y entonces le estaban sembrando el odio a ellos. Y Dios le mandó un mensaje a través de Ezequiel y le dijo: Ezequiel, ve a aquel monte Seir y diles lo siguiente: que van a quedar desolados. Los voy a despojar de todo, porque le estaban sembrando odio. Un odio antiguo, imagínense. Algo que ya había pasado antes y que vinieron personas a que lo recordaran. Porque dice Dios, vinieron a sembrar un odio antiguo, algo que ya había pasado antes y que ahora ya lo habían olvidado, y vinieron ellos a volver a recordarlo. Y por eso era el llamado de atención de Dios para el monte Seir. Por eso era el reclamo para el monte Seir. No era porque Dios le apetecía, porque dijo, no, pensó, voy a mandarle esto porque yo quiero hacerlo. No. Era porque él estaba viendo que lo que estaban haciendo estaba mal. Y Dios no lo iba a permitir. Y sigue Dios diciendo: y entregaste a los hijos de Israel a la espada en el tiempo de su calamidad, en el tiempo del castigo final. Sí, y por haber sembrado un antiguo odio, dice Dios, que a raíz de eso hizo entregar a todos los hijos de Israel a la espada en el tiempo de su calamidad. Hizo que aquellas personas que estaban tranquilas cayeran en un vacío, se fueran a la perdición. Esa era la intención de ellos, sembrar el odio en ellos para que después cayeran en un vacío, se sintieran perdidos y cayeran finalmente en la perdición. Y por eso es que Dios estaba reclamando, por eso es que Dios estaba diciendo esas cosas, porque Él estaba viendo cómo sus hijos, queridos, amados, estaban cayendo en un vacío, se estaban perdiendo, porque habían personas que le estaban sembrando el odio. Y es que eso ocurre, eso es lo que pasa cuando ustedes y yo dejamos que el odio invada nuestra vida. Poco a poco nuestra vida cae en un vacío, poco a poco nuestra vida cae en la perdición. ¿Sí? Cuando ustedes y yo le permitimos al odio entrar a nuestra vida es distinta. Ya no vamos a estar contentos, ya no vamos a estar felices. Todo nos cae mal. Ya nada nos gusta. Eso produce el odio. El que usted ya no quiera compartir con el otro. El que usted ya no sienta cariño por el otro. El que ya usted no ame al prójimo. Mandato que Dios dejó. Y Dios nos enseña
hoy y que ustedes y yo ojalá lo aprendamos. Que no dejemos que el odio nos consuma. Que no dejemos que el odio invada nuestro ser. Que no dejemos que el pecado nos cambie. Que ojalá nosotros lo aprendamos. En primer lugar, que aprendamos que ustedes y yo debemos ser servidores de Dios. Que estemos dispuestos a cualquier mandato que Dios nos ponga. Y en segundo lugar, que aprendamos a que no dejemos que el odio nos consuma, a que no dejemos que el odio nos controle. Y por eso pues también vamos a pedirle a Dios en esta oportunidad que nos dé de su gracia, de su sabiduría, que nos dé de su entendimiento, para que nosotros seamos capaces de escuchar la voz de Dios, para que seamos capaces de ser servidores de Dios, para que ustedes y yo no dejemos que el odio nos consuma, no dejemos que el odio nos controle. Pidámosle a Dios que nos derrame de su amor, de su sabiduría, para que ustedes y yo cada día podamos amar al prójimo y podamos ser personas diferentes y podamos ser personas amables, sencillas y humildes. Que esta palabra de hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que si les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.